Cuando filmamos la presente entrega, viernes 31 de enero del año 2025, ha concluido la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Rodríguez Pilli versus el Perú, por hechos acontecidos en 1991. Esto quiere decir que si finalmente la Corte resuelve dentro del presente año, entonces el fallo se dará 34 años después de haberse vulnerado los derechos reconocidos en la Convención del Joven Estudiante de Medicina peruano. Esto viene a ser una de las deudas pendientes que tiene el sistema interamericano de derechos humanos, que las sentencias llegan con 2 lustros, 3 lustros y hasta 4 lustros una vez que se ha concluido la jurisdicción interna. Por ello, el compromiso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que también constituya un ente de garantía jurisdiccional preventiva. Sobre esta última hablaremos los siguientes minutos. Soy Guido Aguilar Grados, docente de la Escuela de Derecho EGACAL en Lima, Perú, y les presento una nueva entrega de Tribuna Constitucional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Garantía Jurisdiccional Preventiva. Bienvenidos. En la garantía jurisdiccional preventiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconocemos 3 herramientas. La primera de ellas, las denominadas medidas provisionales, reconocidas expresamente en el artículo 63.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo cual claramente señala, a diferencia de las medidas cautelares en otros ámbitos internacionales, su carácter vinculante. Sin embargo, para no hacer un uso abusivo de las mismas, ese mismo artículo sostiene que tienen que reunirse 3 condiciones fundamentales: que sea de extrema gravedad, que sea urgente y que sea en la prevención de daños irreparables. Esto obedece necesariamente al compromiso que tiene el sistema interamericano de derechos humanos de resguardar los derechos humanos reconocidos en la Convención. Número 2, segundo elemento de la garantía jurisdiccional preventiva de la Corte, las opiniones consultivas, también reconocidas de manera expresa en el artículo 64.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que, claro, la Corte lo emite y que es de carácter obligatorio para todos los estados pertenecientes al sistema. Una de las cosas que hasta ahora se preguntan y hasta ahora es un interrogante es ¿dónde está el carácter vinculante de las opiniones consultivas? Nos parece que es una pregunta extraviada, debido a que si tenemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el supremo intérprete dentro de lo que viene a ser el sistema interamericano de derechos humanos de la Convención, entonces no se puede dudar de la vinculatoriedad de sus opiniones consultivas. Esto es, alguno de los países del sistema realiza la consulta a la Corte. La Corte traslada a todos los demás países la consulta y le pide su opinión. Y luego hay una reunión general donde va a señalar cuál es su opinión y los argumentos del mismo. Uruguay pregunta si el habeas corpus y el amparo se suspenden durante los regímenes de excepción. O de pronto Colombia pregunta si la reelección presidencial indefinida es convencional. O Costa Rica pregunta si el matrimonio igualitario va contra la Convención. Definitivamente las respuestas que pueda dar el supremo intérprete, qué duda cabe que son vinculantes. Y por último, número 3, tercer elemento de la garantía jurisdiccional preventiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la llamada res interpretata, la cosa interpretada. Esto viene aparejado con el control de convencionalidad. Aquí ya no vamos a encontrar una base normativa, sino que su origen es absolutamente pretoriano. Tiene un origen jurisprudencial donde van a destacar 2 sentencias principales. El caso Almonacid Arellano versus Chile del año 2006, donde en el párrafo 124 se señala que la justicia de cada uno de los países del sistema debe tener en cuenta los estándares interpretativos que la Corte da en la sentencia.
Y luego, en el caso Hellman versus Uruguay del año 2011, en el párrafo 239 ya le da nombre propio, el nombre de res interpretata. Sin embargo, a pesar de todo ello, y aquí permítanos un pie de página, la reciente modificación del Código Procesal Constitucional peruano del 5 de noviembre del año 2024 señala que para el Perú solamente son obligatorios los estándares interpretativos de la Corte en los que el Estado ha sido parte, es decir, solo la cosa juzgada, nunca la cosa interpretada. Un total extravío del legislador que hasta ahora no ha sido advertido, no ha sido impugnado, ni por la treintena de colegios de abogados que hay en el Perú, ni por las múltiples ONG de derechos humanos que hay en el país, y mucho menos por el Poder Ejecutivo. Es decir, se está haciendo un desacato, se está haciendo nuevamente una suerte de interpretar mal el tema de la soberanía cuando los derechos humanos tienen como una de sus primeras características la universalidad. Punto final a la temática. Suscríbete a Tribuna Constitucional. Ven, forma parte de esta familia académico-jurídica. Diariamente recibirás información jurídica relevante y oportuna. La ampliación de toda la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la labor reparadora a través de su sentencia y de la labor preventiva, como se muestra en el cuadro resumen de EGACAL, a través de las medidas provisionales, a través de las opiniones consultivas, ambas de origen normativo, y a través de la res interpretata de origen jurisprudencial. Toda esa ampliación la encuentras en los diversos cursos de preparación y asesorías personalizadas que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Muchísimas gracias. Permiso.